En, les voy a hablar de la captación en manantiales. Antes de entrar a nuestro tema de fondo, tenemos que saber, pues, las generalidades. Y en este caso tenemos que saber qué es un manantial. Eh, en pocas palabras, un manantial es un pozo superficial. La definición nos dice que un manantial se define como el lugar donde el acuífero se manifiesta en la superficie. El agua que contiene en ocasiones no es muy buena, ya que su calidad bacteriológica, pues, tiende a ser mala. Existen tres tipos de manantiales. El manantial de afloramiento vertical, que es el que estamos presentando. El manantial emergente, que es este que está acá en imagen. Y el manantial de grieta o sifón o filón. En la cuestión del análisis hidráulico encontramos que para estimar el gasto o el caudal de un manantial, pues se puede emplear lo que es un vertedor para poder calcular lo que es el gasto o caudal, y este se coloca eh, sobre el desagüe del manantial o la zona donde descarga. Otra manera de estimar el caudal, pues ya adentrándonos a lo que es poco más matemáticamente, es utilizando esta fórmula, que tiene los siguientes componentes, en donde A es el área del fondo del cárcamo de recolección y D es el cambio en el nivel de almacenamiento del cárcamo registrado durante el tiempo cerrando la válvula de salida. En lo que es el diseño funcional, nos dice que un manantial siempre debe protegerse de los escurrimientos superficiales y también de factores como el polvo, la basura y animales que por lo general pues puede ser animales muertos y el venero debe ser perfectamente protegido por una cámara formada por un muro y una estructura de cubierta. Eh, Acá nos dice que en lo que es el diseño funcional, el muro debe desplantarse sobre material resistente y de ser posible impermeable, pero cuidándose de no tocar los veneros para no provocar una desaparición o cambio del comportamiento hidráulico. La losa de cubierta debe protegerlo del contacto directo con el exterior. Y acá tenemos la imagen de un manto acuífero o lo que es un manantial, y acá sería su diseño funcional. Este sería el diseño para poder protegerlo de los factores del exterior, como ya mencionamos. Eh, Obra de toma directa de manantial. Se considera obra de toma directa de manantial aquella que se construye en el mismo lugar de su afloramiento, independientemente de que sea un manantial con afloramiento vertical o horizontal. Pues acá nos dice que ah, este tipo de obras se construyen directamente en el lugar del manantial, sin importar qué tipo de manantial sea. Afloramiento horizontal. En los manantiales con afloramiento horizontal, el método de captación consiste en la construcción de muros en envolvimiento al manantial y en la cara en la que brota el muro permite la entrada de agua. Pues como podemos ver acá en la imagen, esto es lo que serían los muros, y por aquí es por donde pasa el agua, lo que permite darle un cauce o dirección. En el afloramiento vertical, generalmente los muros se ponen de forma perimetral, lo que hace que se le dé una dirección al cauce del manantial. Obra de toma directa, obra de toma indirecta de manantial. Se considera que se debe construir una toma indirecta en el manantial cuando tiene estos cuatro factores: aguas con altas temperaturas o con gases, cuando las condiciones topográficas no son muy buenas para construir una obra directa, por la calidad del suelo,
y también por la superficie de afloramiento amplia. Esto si, por ejemplo, la superficie de afloramiento es muy amplia, pues se tiende a a construir algunas obras indirectas. O sea, no solamente se construye en el lugar, sino que tiende a construirse en otros lados para poder encauzar bien al manantial. El proyecto estructural. Esta se basa en la caja de captación que puede estructurarse basándose en muros de mampostería. Eh, para construir esto, pues se basa principalmente en que el material es piedra de mampostería o tabique. Y eso sería lo que concierne a los muros. Pero igual debemos mencionar que la tapa con la que debe ser colocada en la estructura puede ser de lámina o de concreto preforzado. Y su tapa tiene la función pues, de protegerlo de los factores del exterior y al igual más que nada sería para eso, para protegerlos de los factores del exterior que podrían deteriorar o contaminar lo que es el cauce del manantial. Tenemos un ejemplo de, de un diseño y cálculo de una obra. Eh, este tiene por título el siguiente. Diseño y cálculo para la construcción de una presa de almacenamiento en el ejido de Jalpa, municipio de General Cepeda, Coahuila. Cabe mencionar que este proyecto es real y se llevó a la construcción. Acá podemos ver, pues, lo que sería la ficha de presentación del proyecto. Nos dice el nombre del proyecto, la comunidad que se beneficia, el municipio donde se encuentra y el estadio, y también otras cosas como la inversión y, y el programa que lo construyó. El propósito, como todas las obras, pues acá tiene un objetivo, un propósito, y el propósito es utilizar racionalmente el agua de escurrimientos superficiales provocados por las lluvias y derivarlos hacia la presa de tierra existente. O sea que este proyecto se realizó para poder derivar un cauce hacia una presa que ya existía, y en este caso era una presa de tierra. Eh, Como todo proyecto debe tener unos datos previos. Acá nos estamos viendo lo que es su ubicación, también tenemos sus coordenadas del lugar y su nivel de altura sobre el mar, que es 1309 metros sobre el nivel del mar. Ese es un dato previo que se tiene a un proyecto, al igual que el estudio de climatología. Y acá nos dice pues, cómo tiende a ser el clima en esa zona. Y acá nos dice que es un clima semiárido con lluvias predominantes en el periodo de mayo-septiembre. Esto concierne al estudio de climatología, pero también debemos tener en cuenta que como dato, debemos que también las precipitaciones son muy importantes. Yo diría que son demasiado importantes porque el proyecto se basa en una presa de almacenamiento y por ende, pues, y lo más importante es saber la precipitación. Y por ejemplo, acá, según los estudios que hicieron en ese proyecto, la precipitación son de 350 milímetros que se registran por año. Eh, Igual para antes de llevar a cabo lo que es el cálculo y el diseño del proyecto, debemos tener en cuenta algunos estudios hidrológicos. Y acá dice que de acuerdo con la ayuda del software satelital simulador de flujo de aguas de cuencas hidrológicas, la presa de Mampostería tiene una cuenca de 510 kilómetros cuadrados, tomando en cuenta las precipitaciones medias anuales. El volumen de escurrimiento anual es de 178.500.000 metros cúbicos. Y como podemos ver acá ya en la tabla están resumidos los datos de los previos estudios hidrológicos. Estos son, acá nos dice el área de la cuenca, la precipitación anual, el volumen anual para la lluvia precipitada, el coeficiente de escurrimiento, el volumen anual de escurrimiento y el volumen aprovechable. Es muy necesario
saber cuál es su avenida máxima. Y para eso, pues, se utilizó una gráfica que, una gráfica que generalmente se utiliza en estos proyectos. Para poder determinar la avenida máxima, utilizaremos gráficas de gastos propuestos para proyectos de puentes en la República Mexicana, en el cual el gasto está en función del área de la cuenca en kilómetros cuadrados. El gasto obtenido con la gráfica es de 375 metros cúbicos por segundo para una cuenca de 510 kilómetros cuadrados. Como podemos ver, esta gráfica es la que se utiliza para calcular las avenidas máximas en lo que es para proyectos de puentes, pero pues tiene esa opción de que puede funcionar para este tipo de proyectos y es utilizable. También al diseñar y calcular un proyecto como este, pues se tomaron en cuenta las características ambientales. Se tomaron en cuenta lo que es por parte de la geología, el tipo de roca que existe en la zona y el suelo que es franco limoso y las características del suelo que dice que el tipo de suelo es franco arcilloso y la vegetación es predominantemente matorral, inerme y subinerme y Crassocrucifilus. Acá podemos ver una gráfica de un estudio que se hizo en el cual nos dice la probabilidad de precipitación diaria. Y como podemos ver acá, esta nos dice cuán, cuánto es probable que precipite en un día. Eh, como un dato necesario para el cálculo es el coeficiente de escurrimiento, el cual se calcula con la siguiente fórmula y estos son sus componentes de la fórmula y ya resolviendo. También, también se toman en cuenta lo que son algunos datos de estas tablas y ya sustituyendo los valores y los datos, obtuvimos que para este proyecto el coeficiente de escurrimiento fue de 0.125. Ese fue el coeficiente de escurrimiento, que es un dato muy importante para el cálculo y diseño de esta obra que posteriormente se utilizó. El escurrimiento medio anual se calcula de la siguiente forma. Considerando el área de la cuenca, que son 510 kilómetros cuadrados, y considerando la precipitación media anual de la zona de los últimos años, que son 350 milímetros, el cálculo del escurrimiento medio anual se realizó aplicando la siguiente fórmula. Se realizó esta fórmula que tiene los siguientes componentes y obtuvimos que el escurrimiento medio anual es de 17.850.000 metros cúbicos. También es muy necesario tener en cuenta el volumen medio anual escurrido y para eso, pues se obtuvo eso con ya datos que ya teníamos y con esta fórmula. Y obtuvimos que el volumen medio anual escurrido fue de 2.231.250 metros cúbicos. Eso fue lo que se obtuvo en ese proyecto y fue un dato que posteriormente se utilizó al igual. El, el volumen el cálculo del volumen aprovechable medio anual. Para este se utilizó la siguiente fórmula y obtuvimos que el volumen de aprovechable medio anual es de 12.495.000 metros cúbicos. Para este cálculo vamos a hacer la siguiente operación estimando a un 70% ya que quedó el coeficiente es de 0.10 a 10% y le sumamos las pérdidas por evaporación e infiltración, obtenemos a un 0.20 o 20%. Por esa razón decimos que es del 70%. Este fue el cálculo del volumen de aprovechamiento medio anual. Este es el resultado. Y ahora vamos con el cálculo de la avenida máxima. No debemos confundir que el cálculo de la avenida máxima anterior es otro dato y este es otro. Este es otro dato, pero igual es importante. Eh, se calcula con la siguiente fórmula que tenemos acá y estos son componentes de la fórmula y son datos que ya conocemos. Y en este proyecto se obtuvo que la avenida máxima fue de 447.521 metros cúbicos por segundo. Perdón, fue de 447
3.521 metros cúbicos por segundo. Así tenemos cuál es nuestra avenida máxima, datos de suma importancia. Es muy importante resaltar que este dato es uno de los más importantes, ya que el proyecto se basa en ese dato, el diseño y el cálculo generalmente se basan en ese cálculo que es la avenida máxima. Em, Aquí tenemos en lo que ya es adentrándonos al diseño de la obra, pues ya tenemos bueno, en el proyecto ya estaban resumidos los datos del diseño de los elementos. Por ejemplo, la longitud de la cortina ya tenemos que es de 18 metros, el ancho de corona es de 1 metro, la altura máxima es de 3,5 metros, la elevación de la corona es de 1,304,5 metros sobre el nivel del mar. La elevación del embalse máximo es de 1,305,15 metros sobre el nivel del mar. El ancho de la base es de 3,5 metros. El tanque amortiguador es de 3 metros. El talud de aguas arriba es de 0 metros. Y el talud de aguas abajo es de 0,61 metros. Y la resistencia a la compresión que tiene esta estructura es de 150 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Podemos observar que en lo del proyecto ya tenían dimensionado lo que son sus elementos y estas son las dimensiones. Al igual, estas son sus áreas del elemento. De cada uno de sus componentes, estos son sus áreas. Y el área total nos da de un área de 31,74 metros cuadrados. Acá tiene un error, sería metros cuadrados. Y el volumen, ya obtenido de todos los componentes, pues es de 268,4 metros cúbicos. Y además, acá nos presenta lo que es un modelamiento en 3D de lo que sería de la presa de almacenamiento. Y ya nos podemos dar cuenta de una idea, no nos podemos dar una idea de cómo es el proyecto, de cómo es el proyecto más que nada. Y aquí pues está el diseño de la rápida. Cabe mencionar que pues en el proyecto ya lo encontramos así y pues este es un elemento de la presa, que es lo que sería la rápida. Y acá igual tenemos lo que es el diseño de un muro disipador que lleva la misma presa. Y acá pues observamos que este es el volumen de excavación total que se excavó en esta obra, que este puede ser su volumen, que son de 9,100 metros cuadrados, cúbicos, perdón. Eh, las obras de excelencias. El vertedor de demasías del muro de duración tiene una capacidad para desafogar, pues su vertedor tiene una capacidad para desafogar de 375 metros cúbicos sobre segundo, y ese se obtuvo con la siguiente fórmula, con esta, y con los siguientes datos, que sustituyéndolos, pues llegaron a ese resultado en el proyecto. La obra de toma, estaba en este proyecto, estaba en el centro del muro, pero para eso igual se necesitaba calcular su caudal que tendría la toma de esa obra. Y esa se calculó de la siguiente forma. Con esta ecuación, y se sustituyeron los valores que ya tenía, y obtuvieron que en ese proyecto tenían un gasto de 0,28 metros cúbicos por segundo, o igual un gasto de 280 litros por segundo. Cálculo de estabilidad del muro. Esto ya es lo que respecta a lo estructural del proyecto. Acá tenemos lo que es utilizaron esta fórmula para poder saber el área del diagrama de las presiones, y obtuvieron que el área del diagrama de las presiones es de 13,055 kilómetros por metro. Acá está la parte de los cálculos de la presión hidrostática que obtuvieron, que son de 13,055 toneladas, y también calcularon el peso del muro y también su área y el volumen. El peso del muro pues fue de 18 toneladas, punto 101. El volumen fue de
7.87 metros cúbicos y el área fue de 7.87 metros cuadrados. Eh, lo que respecta a la fuerza resultante, obtuvieron que la fuerza resultante fue de 22 toneladas, 22.31 toneladas. Y aquí hay una comprobación que venía en la parte final del proyecto. Bueno, pues, y esto nos dice que su factor de seguridad, el producto obtenido de esto es menor que el factor de seguridad. Y hay una nota que nos dice que lo siguiente, como el factor de seguridad es mayor de la unidad, el peso de la presa está en condiciones de resistir las fuerzas de presión hidrostática. Como pudimos ver, pues, eh, no a grandes rasgos les mostré lo que fue el cálculo y diseño de una presa de almacenamiento, lo que